incluso sabiendo que sería aplastado por el Gigatitán. Javier se quedó debajo para atacar. Estaba dispuesto a sacrificarse para derrotarlo. Sin embargo, en el último segundo, Padong le rescató. El hámster regañó a Javier que, aunque no entendía exactamente lo que decía, comprendió que probablemente le estaban reprendiendo por imprudente. Después de analizar a fondo el Gigatitán, la única opción que quedaba para derrotarlo era la combinación del plan A+D. Para ello primero llamó a Padong y le dijo que le llevara al lugar que había mencionado antes. Lloyd advirtió que la criatura veía ahora a Javier como una amenaza, así que le pidió a Javier que atrajera al monstruo al bosque. El protagonista había ganado tiempo suficiente. Ya deberían haber terminado, así que solo quedaba confiar en el conde. 15 minutos antes, el señor estaba conmocionado viendo cómo el monstruo destruía su ciudad. Su caballero se disculpó por no haberlo detectado antes, pero el conde dijo que en realidad la culpa era suya. Fue un error pensar que podrían expulsar a la bestia solo con la estatua. En ese momento, el protagonista afirmó que la estatua sí lo ahuyentó. Ese monstruo solo vino a destruirla, y recomendó aprovechar esta obsesión. Ganaría todo el tiempo posible para que el conde preparase algo. Javier siguió esquivando los ataques de la bestia, pero incluso él estaba llegando a su límite. Sin embargo, siguió atrayendo a la criatura implacablemente hacia el bosque. El Gigatitán seguía siendo una fuerza imparable que destruía todo a su paso, y Javier no pudo correr más, cada vez más cerca de ser atrapado por la criatura. Antes de que lo atraparan, el protagonista gritó pidiendo un aplauso para la estatua marrón. Cuando Javier miró, Lloyd traía la estatua, ahora totalmente remendada, al ver a su enemigo natural. El Gigatitán montó en cólera, dejando a Lloyd bastante satisfecho con su reacción. A través de la novela, supo que podía confiar en el conde para volver a montar la estatua. Su plan era utilizarlo para crear una abertura para que Javier atacara. Cuando se acercaron lo suficiente al monstruo, Padong dirigió el carro y empezaron a atraer al titán hacia ellos. Javier aprovechó la oportunidad para atacar el punto débil de la criatura, golpeándola con precisión con una ráfaga de maná. Aunque el ataque fue poderoso y creó una gran explosión, todo lo que hizo fue crear una grieta en la armadura. Javier se entristeció por su debilidad, pero mientras caía, oyó a Lloyd decir que dejara el resto de él. Como su maestro hablaba con gran confianza, sabe que ahora puede relajarse. Antes de que caiga al suelo, Hippo aparece para amortiguar su caída. Lloyd grita que protegerá esta ciudad pase lo que pase. Padong también está al límite, y no se le puede pedir más. A su señal, Padong lanza al protagonista hacia el Gigatitán. Antes, cuando aún se dirigía a salvar la ciudad, pensó en algunos planes para atacarlo, decidiendo que debería usar la ráfaga de maná. El problema es que, para eso, necesitaría tener un corazón de triple círculo, y actualmente solo tiene 2. Utilizando el sistema, empieza a evolucionar su técnica, pero por desgracia, no tiene suficientes puntos para evolucionar al nivel final. Aunque había decidido mantenerse al margen de la pelea, se pregunta qué demonios hace ahí colgado, mientras decidía si debía intentar golpearlo usando maná. Aparece la notificación de que ha ganado 5 puntos de aprobación de Javier, y con eso, tiene lo que necesita para crear el tercer círculo de maná. Ahora confiado, prepara el ataque utilizando un círculo para proteger el corazón, y los otros 2 para chocar. Pero el monstruo acaba rompiendo una montaña con su zarpa, y una de las piedras golpea casualmente la cabeza del protagonista. Debido al impacto, pierde el sentido y ya no sabe qué hacer. Utiliza los 3 círculos para chocar, creando una ráfaga de maná de triple círculo, que es tan poderoso que hace explotar a toda la criatura. Desde la ciudad, la gente ve ese enorme humo. La criatura está completamente muerta. Las mascotas de Lloyd intentan despertar a Javier. Lentamente, se levanta y ve al Gigatitán en el suelo, impresionado de haberlo conseguido. Sin embargo, Padong no está nada contento e intenta llamar la atención de Javier. Sigue a las 3 mascotas desesperadas, encontrando a Lloyd un poco más adelante, con la cabeza sangrando y los ojos sin vida. Se acerca y escucha su corazón. Sin embargo, Lloyd no tiene latido. Una paloma mensajera vuela hasta el hogar fronterizo, donde el conde recupera la carta y se queda completamente sorprendido por su contenido. Inmediatamente monta en su caballo y parte hacia Cremo. En la carta que leyó, el señor de Cremo menciona que su hijo mayor, Lloyd, completaron admirablemente todas las obras que necesitaban, pero después de la fiesta, la ciudad se enfrentaba a un gran peligro y en ese momento Lloyd y sus guardias se sacrificaron para salvar innumerables vidas, dejando a Lloyd en un inusual estado de coma. El varón se apresura hacia Cremo, preocupado por su hijo, pero recordando todos los momentos que compartió con el nuevo Lloyd, que nunca le llamó padre, solo varón. Por un momento, Frontera duda si ese joven es realmente su hijo, pero antes de que pueda pensar en ello,
Aparece un monstruo en la carretera. El caballero desmonta e indica al conde que continúe, mientras él se enfrenta a la criatura. Se defiende del primer ataque de la bestia. Se disculpa ante el conde y promete volver a verse en Cremo. El caballero y el monstruo atacan simultáneamente, pero el lobo es demasiado fuerte, rompiendo la espada por la mitad y mordiendo el hombro del espadachín. Sin inmutarse, el caballero sigue luchando, incluso cuando está dominado. Justo cuando cree que va a morir, aparecen el varón y la baronesa, ayudándole a derrotar al lobo. El caballero siente vergüenza por no haberse ocupado solo de la criatura, pero el varón le recuerda que es un vasallo, y es su deber proteger a su pueblo. De repente, la baronesa se da cuenta de algo alarmante, una manada de lobos acercándose. El caballero, a pesar de sus heridas, se mantiene firme frente a los lobos, mientras el varón y la baronesa pierden la esperanza. Entonces llega Javier, despachando rápidamente a los lobos y ofreciéndose a escoltarlos, preguntando si alguien está herido. El caballero del varón sabía que Javier era hábil, pero se pregunta qué le ha hecho tan poderoso desde que llegó a Cremo. La baronesa pregunta si Lloyd está bien, pero Javier no puede asegurar si está vivo o no. Explica que después de derrotar al gigante, Lloyd no tenía latido. Preocupado por perder su nuevo hogar, Javier se sintió súbitamente aliviado cuando Lloyd recuperó el pulso. Aunque está seguro de que el corazón de Lloyd se ha parado, todavía tiene pulso y respira. Tocando el pecho de Lloyd, Javier siente que el corazón de Triple Círculo gira a una velocidad increíble debido a los campos magnéticos que están generando. No puede determinar el estado de su corazón, solo que estos campos le mantienen con vida. Volviendo al presente, la gente está tratando de reconstruir la ciudad. Javier explica que el señorito está en la mansión del conde, bajo cuidados médicos, pero su estado no ha mejorado. El conde reflexiona sobre su batalla contra una criatura tan monstruosa, pero Javier insiste en que solo era una espada que Lloyd estaba usando. Fue su propia fuerza la que derrotó al monstruo. Al oír esto, ni siquiera los padres del protagonista creen que tenga este poder, hasta que se enteran de que otros nobles se dirigen a la mansión del conde para presentar sus respetos a Lloyd, reconociendo que sin él, todos habrían muerto congelados. Lloyd no solo salvó a la gente del mar, también ayudó a un soldado atrapado entre los escombros, evitando que un incendio masivo destruyera la ciudad. En efecto, toda la ciudad reconoce que se salvaron gracias a Lloyd Frontera, y todo el mundo fuera de la casa del varón le rinde homenaje. Un hombre intenta iniciar una discusión, culpando a Lloyd del incidente por una estatua que hizo, pero es golpeado por la multitud, que está bastante agitada. En la habitación, el protagonista despierta por fin. Le dolía la cabeza, y algunas notificaciones del sistema están delante de él. Recuerda haber usado el triple hombre una ráfaga como un idiota, y se pregunta si está realmente vivo. El sistema confirma que lo es, lo que lleva al protagonista a preguntarse cómo, ya que su corazón debería haber explotado. En ese momento, Javier entra en la habitación y se queda estupefacto ante la escena. Lloyd se alegra de verlo, preguntando inmediatamente cuánto se les pagará por la construcción. Por un momento, Javier se decepciona de que esas hayan sido sus primeras palabras, pero se alegra poco después porque Lloyd parece sano. El varón se apresura a la habitación, abrazando a su hijo que acaba de despertar. Si él es el verdadero Lloyd o no, no importa ahora, solo están agradecidos de que esté vivo. En la capital real de Magenta, un criado informa al rey sobre la carta del conde de Cremo. Al rey le intriga que exista un hombre así en su reino, y ordena a su subordinado que envíe un mensaje al varón Frontera para que traiga a su hijo y a su guardia. Su Alteza Real, Alicia, declara que conocerá a este hombre y lo evaluará ella misma. Volviendo a Cremo, el sistema afirma que su gran valor, sabiduría y abnegación se extienden por todo el reino. Gracias a haber tomado tu posición social, ganó 1500 RP. Además, también obtuvo un corazón de maná, lo que explica por qué tiene tanta energía, a pesar de que ha estado en coma durante un mes. Ahora que se ha convertido en el dueño de un corazón de maná, cavar será mucho más fácil. El sistema se pregunta si es la única forma que se le ocurre de utilizarlo, pero el protagonista se pregunta si está subestimando a los constructores del mundo. Como su corazón de maná surgió de forma anormal, tiene propiedades únicas. Obtuvo la habilidad del choque neutralizado, lo que literalmente significa que puede usar la explosión del triple núcleo cuando quiera. Ahora el trabajo en la mina será mucho más rápido. El protagonista explica que hay que proteger el corazón de maná de los impactos causados por Blessed Mana. Actúa prácticamente como un depósito de municiones, por lo que debe proteger el corazón de maná usando uno de los círculos. Pero en ese momento no tenía un corazón de maná, por lo que fue capaz de sobrevivir al shock causado por la explosión.
¿Quién iba a pensar que descuidar el entrenamiento del corazón de Maná acabaría siendo beneficioso? En ese momento, el señor entra en el carruaje, diciendo que deben partir inmediatamente. Mientras observa al señor ir a sentarse, el protagonista lanza una mirada como si estuviera planeando algo. El carruaje continúa por las calles de la ciudad, y mirando por la ventana, Lloyd se pregunta cuánto costará reparar los edificios y las calles. El señor dice que es difícil de decir, pero probablemente se llevará un mes de la producción del presupuesto de la ciudad. Al oír esto, el protagonista juega su carta y dice que si el Gigatitan no hubiera sido derrotado, probablemente se necesitaría medio año de producción para repararlo todo. Darse cuenta de lo que está pasando. El señor le pregunta inmediatamente qué quiere decir con eso. Lloyd dice que lo que gana comparado con lo que ahorrarán en construcción es una pequeña parte. Continúa utilizando su juego de manipulación y menciona que escuchó de algunos asistentes que el señor compensaría económicamente a quien trabajara por el interés público de la ciudad. Dándose cuenta de que no tiene elección, el señor aumenta 1,5 veces la cantidad que recibirá. El ambiente en el vagón sigue siendo pesado. El protagonista dice que no estaba pidiendo dinero, pero finalmente se da cuenta de que para el señor, las vidas de sus civiles valen 1,5 veces la comisión de su construcción. Debido al chantaje emocional, el varón duplica la comisión. Lloyd permanece en silencio con una expresión fría en el rostro, provocando que el varón aumentara la propuesta al triple. En ese momento, vemos en el reflejo de la ventana la expresión monstruosa que pone el protagonista. El varón se da cuenta de que acaba de ser extorsionado, mientras el MC le tiende la mano. Ahora, con un ambiente totalmente amistoso, agradece su generosidad y dice que hará buen uso de la compensación especial. El señor le estrecha la mano, aunque le resulta muy extraño, ya que sin duda acaba de ser extorsionado. Aún así, no se atreve a odiarle. El carruaje del conde pasa entre la multitud, que gritan sin cesar que ha llegado el amo Lloyd. Para alguien que no es nadie en Corea, es mucha presión. El señor dice que le han preparado un podio, utilizando una esfera de amplificación de voz. El protagonista piensa en dar un discurso genérico, ya que no ganará dinero con ello. Así que en el escenario, viendo a la multitud gritar su nombre, lo único que se le ocurre es ganar dinero con cada una de esas personas. En lugar de pronunciar un discurso, pregunta a los ciudadanos si han oído hablar de la codificación Andal. Al darse cuenta de que no lo han hecho, comienza a explicarles cómo Andal cambiará sus vidas. Todo el tiempo que pasan junto a la chimenea será sustituido por un apacible tiempo en familia, mejorando enormemente su calidad de vida. Los interesados pueden visitar la mansión del Barón Frontier, situada en la Baronía de la Frontera. En lugar de un discurso sobre salvar la ciudad, acaba de vender su producto. El señor entiende por qué no lo odia. Alguien tan obsesionado con cada céntimo de beneficio que persiste en sus objetivos, es alguien a quien no puedes odiar, sino desear a tu lado. Volviendo a casa, o mejor dicho, a su futura gallina de los huevos de oro, Lloyd pensó que el caballero más antiguo, Lord Byron, ganaba demasiado en comparación con su nivel de habilidad, que apenas alcanzaba el intermedio. Sin embargo, el hombre que tenía delante le dejó completamente asombrado. Organizó ordenadamente los planes mineros en curso, la lista de nombres y detalles de la construcción del terreno, y simplemente todo lo que necesitaba gestión, incluso hasta las ventas y los beneficios. Asombrado, el protagonista le preguntó si había hecho todo eso mientras estaba fuera. Byron le contestó que se lo había dejado para que se ocupara de él, así que solo estaba haciendo su trabajo. Un trabajador llegó e informó de que el interior del proyecto del piso Andal estaba terminado y a la espera de inspección. Fuera, observó meticulosamente cada detalle del suelo, alabando a los trabajadores porque esta vez no hubo fallos. Lloyd se quedó de piedra mirándole. Este hombre que creía inútil era extremadamente capaz. Si hubiera nacido en la Corea moderna, probablemente sería director de una gran empresa. El contrato a gran escala fue gestionado íntegramente por el barón y la baronesa. Estos dos tenían un don más allá de ser señores de la hacienda, haciendo que el protagonista se dé cuenta de que tu suerte empieza en el momento en que naces. Javier preguntó si realmente necesitaban un almacén tan grande para el carbón, pero el protagonista dijo que sí, ya que seguiría entrando todo el tiempo. Solo con lo que ganó en la construcción, consiguió pagar más de la mitad de su deuda, y gracias a vecinos tontos, seguiría pagando sin problemas, dejándole realmente contento de que su jubilación de diversión y alegría estuviera a punto de llegar, al ver la expresión de desdén en el rostro de su amo. En lo único que pensó Javier fue en darle varios puñetazos, pero antes de que pudiera hacerlo, ambos oyeron una trompeta, y lo peor era que ninguno de los dos sabía lo que significaba. Cuando miraron, se acercó un hombre a caballo que portaba la bandera real.
El protagonista se enfadó ante este ridículo despliegue, y quiso ir directamente al grano, sintiendo un terrible presentimiento de que aquello significaba problemas. El hombre empezó a leer la carta del rey. Debido a lo que había hecho en la ciudad de Kremal, sus esfuerzos por proteger a los nobles y a los civiles habían sido notorios, y el rey deseaba reunirse con los dos héroes que derrotaron al Shigatitán. Su padre estaba muy contento, pero Lloyd se dio cuenta de lo problemática que era la situación. Si algo había aprendido en el ejército era a no destacar nunca demasiado. Una vez, un superior descubrió, era ingeniero civil y le pidió que construyera una sauna. Estudió como un loco para crear uno, pero ese fue también su peor error, porque resultó demasiado perfecto. Y entonces los superiores empezaron a hacerle muchas peticiones. Al enterarse de que tenían que visitar a la Majestad, supo que no debía haber construido esa plataforma en el océano. Dentro del carruaje real, se sentía completamente desesperanzado. Javier dijo que parecía que iba a ser ejecutado, lo que fue inesperado ya que su amo probablemente habría dicho algo así como «¿Cuánto puedo sacarle a Majestad?». Esto le hizo volver a ver un poco de color en el mundo, ya que había leído la novela y sabía algunas cosas que pasarían. Si podía usar todo eso a su favor, seguramente obtendría la mayor cantidad de dinero posible de la Majestad. Al llegar al palacio, Lloyd y Javier se arrodillaron ante ella. Cuando levantaron la vista, a Lloyd casi le da un ataque por su belleza. Cuando el protagonista se presentó, Majestad se sorprendió de que fuera Lloyd Frontera, ya que él y su bando tenían un aura mucho más noble. También percibió un flujo diferente procedente de Javier, y parecía digno de ser su compañero de lucha, como se esperaba de uno de los dos maestros marciales del reino. Inmediatamente discernió que Javier era especial. Parecía que los halagos torpes no funcionarían con ella. La reina aprecia el valor y el altruismo que demostró. Sin embargo, ella no juzga a un hombre basándose en lo que dicen los demás, sino en lo que ve. Como el protagonista ya esperaba, ella quiere poner a prueba sus habilidades. Ha surgido la oportunidad que Lloyd esperaba. Si lo hace bien, se asegurará un contrato con la Majestad. Así que la reina le pregunta qué construcción cree que es más urgente en la capital real. Aunque el protagonista acaba de llegar, es evidente que conoce la novela por haberla leído. La reina piensa que si es realmente capaz, lo percibirá en el momento en que entre en el palacio real. La construcción más importante en este momento es reparar este palacio en ruinas. Al menos eso es lo que a ella le gustaría oír. Pero Lloyd dice que la construcción más importante ahora es un puente sobre el río Magenta. La reina le mira con cara de disgusto. La protagonista sabe que no es la respuesta que esperaba. Pero dada su personalidad, la prueba no acabará aquí. La reina Magenta es la que tiene gran autoridad y poder absoluto, una tolerante, justa, mujer imparcial que escucha a todo el mundo independientemente de su clase o rango. Pregunta por qué es necesario el puente. El protagonista dice que otros hombres podrían pensar de forma diferente, y afirman que reparar el palacio real es lo más importante. Sabe que un dragón con mal genio derribó 2 torres del palacio, por eso el techo es tan pesado. Sin embargo, este peso está presionando el suelo y sus pilares, haciendo que se derrumbe lentamente. Incluso después de todo esto, el protagonista dice que la reparación puede posponerse y que construir el puente es más urgente. La reina se da cuenta de que él sabía lo que ella estaba pensando y aún así dio una respuesta diferente. Mientras que el protagonista sabe que ella sabe que él dio una respuesta diferente. La reina, como un león en llamas, muestra su poder, mientras que Lloyd es como un cachorro persiguiendo un contrato de construcción. Dice que el actual puente del río Magenta se ha reconstruido 20 veces y se derrumba con regularidad, por no resistir la subida de las aguas en primavera, pidiendo la confianza de Majestad para construir un nuevo puente que nunca se derrumbe, refiriéndose claramente a un puente colgante moderno. Al ver que el hombre frente a ella acaba de criticar su decisión, a la reina empieza a gustarle y le pide que le cuente más cosas sobre este puente. Majestad mordió el anzuelo y Lloyd dejó escapar su risa demoníaca. Sabía desde el principio que la reina despreciaba a los aduladores y depositaba su confianza en aquellos que eran firmes en sus palabras. Sin embargo, al final, será traicionada por alguien en quien confía, y perderá uno de sus brazos, convirtiéndose en la tirana asesina. Pero esa es una historia 3 años en el futuro. La reina le pregunta qué hará si se derrumba el puente. En su mente, Lloyd recogería sus cosas y abandonaría el país, pero a cambio acaba apostando su cabeza. Mientras su puente siga en pie, le gustaría asegurarse un puesto para su familia. La pelirroja, que no había mostrado nada hasta ahora, esboza una pequeña sonrisa y acepta la propuesta de construir un puente. Lloyd se mete la mano en el bolsillo y saca un contrato.
La reina le pregunta si no confía en sus palabras y le impresiona que haya preparado un contrato en tan poco tiempo. Humildemente, el protagonista dice que este contrato establece si no construye un puente honestamente, puede hacer lo que quiera con él, considerándolo como un contrato de lealtad de un hombre humilde a su majestad. La reina acaba firmando el contrato y le parece extraño que la indujeran a hacerlo, pero a ella no le importa. Como gesto de gratitud, el protagonista levanta el culo mientras sostiene el contrato. Caminando por el palacio siguiendo al mayordomo, Lloyd gira y muestra el contrato que consiguió de la reina. Javier le pide que tenga un poco más de cuidado, ya que ella podría haberle arrancado la cabeza si hubiera querido. El hombre que está junto a la reina dice que es bastante inteligente. Realmente cree que es más astuto de lo que imaginaba. Cuando Kyler le pregunta si no estaba disgustada, ya que sabía desde el principio que podía derrotarla, la reina dice que no, ya que parecía patético y adorable. Unos días más tarde, Lloyd se prepara para partir con una gran bolsa a la espalda. Javier pregunta si está bien ir solo, pero el protagonista dice que es aún mejor sin él, ya que su sola presencia atrae a todas las mujeres de la región. Antes de dirigirse a la ciudad real, su madre le pidió que entregara una bolsa, lleno de mantas y ropa, a su hermano menor Julian. Mientras se dirige a él, el protagonista intenta recordar lo que ocurre en la novela. En este punto de la historia, el varón ya lo había perdido todo, y su hermano menor probablemente fue expulsado de la escuela y murió vagando por el callejón de noche. Lloyd se siente increíble por haber salvado vidas, y se dispone a encontrar a su hermano, sin saber siquiera cómo es. Llegando a la Academia Real, Lloyd mira a su hermano con curiosidad. Aunque tiene la misma edad que Javier, es prácticamente un enano de jardín, y la forma en que lo mira hace parecer que debe haber sufrido a manos de Lloyd. El protagonista decide no ser demasiado amable y actúa como si hubiera pasado página. Quizás así Javier no sospecharía tanto, lanzándole la bolsa llena de ropa, diciendo que se la enviaba a su madre. A Julian le parece muy extraño que Lloyd no le insultara. Además, se pregunta si realmente fue allí solo porque su madre se lo pidió. El sistema le advierte de que su hermano sospecha de su identidad porque está siendo demasiado amable. Para intentar parecerse un poco más a Lloyd, el protagonista se marcha maldiciéndole, pero a Julian le parece aún más extraño su comportamiento humano desde que se fue sin darle una paliza. Antes de irse, Lloyd le recuerda que su madre le pidió que almorzara con Javier. Aunque le parezca una lata, pregunta si hay algún restaurante elegante cerca. Julian se pregunta por qué lo pregunta, y Lloyd dice que lo llevará a almorzar ya que su madre se lo pidió. En el restaurante, su hermano se muestra extremadamente desconfiado. Pide un juego básico, pero el protagonista le dice que elija algo más caro, ya que no frecuenta este tipo de lugares a menudo. Julian se pregunta por qué actúa con tanta normalidad. Antes le pegaba solo por mirarle directamente, y empieza a parecerle aún más extraño cuando Lloyd dice que ha dejado de beber. Hace unos días, alguien de Palacio vino a decir que su hermano salvó a la ciudad de Cremo del ataque del Gigatitán. En ese momento Julian pensó que era un rumor infundado, o que robó el crédito por algo que hizo Javier, pero viendo su comportamiento actual, realmente es como si fuera una persona diferente. De repente, Julian recibe una bofetada en la cabeza. El hombre pregunta qué hace allí un don nadie como él. Aunque intente explicarse, el hombre sigue golpeándole, diciendo que un pobre varón debería comer donde no le vean. El protagonista mira a su alrededor, y dos estudiantes se ríen de la situación. Incluso hay profesores y personal allí, pero ignoran lo que está pasando. Lo llaman academia, pero lo único que realmente valoran es el estatus familiar. Lloyd se pregunta si debería intervenir, pero si lo hacía, la vida de su hermano solo empeoraría ahí dentro. Entonces, de repente, el estudiante que golpea a su hermano menciona que su familia tiene en su título la renombrada tela pintada Lacona. Inmediatamente, Lloyd asocia que este joven es el hijo del vizconde Lacona, y vuelve a poner esa expresión demoníaca, probablemente planeando algo. Lloyd se acerca y le pregunta quién es su padre. La rubia dice que es el misericordioso y sabio vizconde Lacona, y le dice que se mueva, recibiendo una bofetada inmediatamente después, perdiendo 2 dientes. El hijo de Lacona vuela y aterriza al final del restaurante. Esa es la bofetada anti-Joar, pero el sistema dice que no es una habilidad oficial. Otro estudiante grita a Lloyd, preguntándole cómo se atreve a tocar a un miembro del sindicato de élite, pero también recibe una bofetada que le arranca un diente. Aparece otro estudiante considerado el mejor luchador de segundo año, pero se neutraliza con una sola bofetada. Siguen apareciendo extras. Los hermanos gemelos reciben una paliza al mismo tiempo, y el tipo que los presentó también recibe una paliza. Incluso los dos que solo se reían de la situación, contra Julian reciban una paliza.
Lacona Jr. aparece detrás del protagonista, dándole un puñetazo en la cara, pero inmediatamente se da cuenta de que fue la peor decisión de su vida, mientras Lloyd le mira como si fuera a matarle. Golpea a Lacona Jr., pero antes de matarlo, es detenido por su hermano. A Julian le preocupa que después de esto se sienta aún más intimidado en la escuela, pero el MC dice con una sonrisa en la cara que si mueren, nunca le volverán a molestar. Julian está completamente sorprendido de cómo puede decir algo así con una sonrisa tan brillante. Lloyd sigue golpeando, y piensa que ha visto a muchos chicos así en el instituto. El mejor remedio para hacerles frente es el miedo a la muerte. De repente, aparecen soldados que le ordenan que se detenga inmediatamente. Un anciano le dice que esta es la Academia Sagrada, y le pregunta qué está haciendo. El protagonista, todavía con el vizconde Sol como un demonio, deja a su hermano asustado, pensando que intentará golpear también a los guardias, pero para su sorpresa, su actitud cambia por completo, y se presenta tranquilamente como el hijo de la frontera del Barón Arco. Se disculpa por el alboroto, pero dice que solo defendía el honor de su majestad. El anciano dice que eso es ridículo, y pregunta quién se atrevería a manchar el nombre de su majestad. Lloyd dice que el hijo de Lacona intimidaba a su hermano, e incluso señala a un profesor que presenció la situación, pero como no había intención de castigarle, tuvo que intervenir. La razón por la que no hizo nada es obvia. El personal de esta academia ha sido comprado por la nobleza. Es imposible que la administración de la academia no sepa lo que está pasando, pero se limitarán a ignorar estos casos. El anciano pregunta qué tiene que ver todo esto con su majestad. El protagonista dice que insultar a su hermano es lo mismo que insultarle a él, e incluso insultando a la reina ya que es un invitado real. Tan pronto como los ancianos vean el símbolo real, todos se arrodillan inmediatamente ante su alteza. Lloyd dice que deben haber entendido la situación y se va. Sin embargo, el anciano planea castigar a Julian ya que la invitación real es temporal, pero cuando mira la cara de Lloyd, vuelve a tener esa expresión demoníaca, dejando al director totalmente asustado. En los pasillos, Julian pregunta a dónde van. Lloyd responde que van a la oficina de administración a pedir un permiso para él. Obviamente, odia esta situación y le pregunta cuánto más piensa arruinarle la vida, pero Lloyd responde que este lugar pronto no será bueno para estudiar, y debe aprovechar la oportunidad para descansar la mente y mantener el cuerpo en forma. En el palacio, Javier le explica a Julian que si Lloyd tiene un plan para él, entonces debería confiar en él. También le explica que el plan para derrotar al Shigatitán fue enteramente elaborado por el joven maestro. Además, consiguió abrir canales de agua, desarrollar canteras, y se hizo amigo de orcos salvajes. El hermano que conocía se convirtió en otra persona. Lloyd escucha toda la conversación detrás de la puerta, y se alegra de que Javier confíe tanto en él. Poco después, sus ilusiones se hacen añicos cuando empiezan a lanzarle insultos. Julian le pregunta si realmente cree que alguien puede cambiar tan repentinamente. Javier está seguro de que no pueden, y se ha convencido de que Lloyd es un impostor que se disfraza de señorito. El protagonista está preocupado porque podrían descubrirle en cualquier momento. Julian pregunta si podrían haber usado magia negra para hacer esto. Javier responde que es una posibilidad. Incluso ha visto la teoría en un libro. Por ello, investigó si había algún hombre anormal flotando en el cuerpo de Lloyd. El protagonista se pregunta cuándo lo hizo, lo que le deja muy preocupado por la posibilidad de ser descubierto. Afortunadamente para él, Javier no siente nada raro en su cuerpo. Javier le dice que lo olvide, que es solo una teoría exagerada. El MC sabe que Javier probablemente está sintiendo su presencia detrás de la puerta. Es una forma de decir que sospecha de su identidad. Julian menciona que es la primera vez que oye hablar de la deuda familiar. Pensaba que solo él tenía dificultades con los estudios, pero Lloyd consiguió sacar a su familia de esa situación, así que al menos merece algo de crédito. El protagonista, que acaba de ganar puntos RP de su hermano, piensa que ahora Julian será su gallina de los huevos de oro. Entra en la habitación llamando a Julian para que se una a él. Como mencionó antes, entrenarán su cuerpo con trabajos manuales. Lloyd explica el primer paso para fabricar cables de suspensión para puentes. Primero, extender la arcilla y batirlo hasta que se convierta en una pizza de 90 centímetros. A continuación, rellenar con tierra y piedras y dáselo a la serpiente para que se lo coma. Excretará el metal fundido y Podón lo unirá y envolverá. Entonces todo estará listo para hacer los cables. El maestro de ceremonias le entrega la pala y le dice que el tutorial ha terminado. Esta tarea es crucial en la construcción y, si se hace mal, el resto será un desastre. Julian le pregunta por qué le encarga una tarea tan importante, pero la razón es obvia. Es un frontera, por lo que debe ser inteligente y responsable. Fuera del palacio, Lloyd sabe que el puente moderno es una gran idea,
pero incluso con todos sus conocimientos, sería imposible hacerlo a la perfección. Esto significa que necesitará tomar prestados conocimientos de este mundo. Antes de que pueda pedir nada, el maestro artesano le deniega su petición. Lloyd ya sabía que este viejo era testarudo y que solo trabajaría en proyectos que le llamaran la atención, por lo que se había preparado para visitarle, mostrándole inocentemente el proyecto de construcción de un nuevo puente. En cuanto el enano ve su proyecto, le dice inmediatamente que espere. Si construye algo así sin la rigidez exacta, se romperá. El MC dice que cuando el puente se derrumbe, todos los que estén en él morirán, y como él es decapitado, gritará que el culpable fue el gran Cordegus, que no ayudó a hacer los entramados. El enano le pregunta si intenta amenazarle, pero Lloyd dice que es solo una apelación a la conciencia de un gran maestro. Acaba cediendo y pide ver los dibujos. Al observarlo más de cerca, es plenamente consciente de que es la única persona en el reino capaz de hacer esto. El protagonista continúa con una mirada asesina y dice que por eso le pidió ayuda. El enano dice que esto le ha llamado la atención y decide ayudar en el proyecto. Con Julian trabajando en los cables y el taller real trabajando en las cerchas, lo único que queda por trabajar es la suspensión de las torres. Lloyd y Javier utilizan una explosión de maná en el suelo, pero son repentinamente detenidos por nobles que le acusan de robar el tesoro de su majestad. El protagonista está obviamente confundido, pero parece que esto estaba planeado desde hace mucho tiempo, ya que fueron personalmente a pedir un juicio a la reina.